Hay instantes en la vida que no pertenecen al tiempo. Momentos donde el aire se detiene, donde el corazón reconoce algo que la mente no puede nombrar. Son grietas en la realidad, ventanas hacia verdades que habíamos olvidado deliberadamente, porque recordar duele más que vivir en la ceguera cómoda de lo cotidiano. Hay heridas que no sangran en esta vida, pero que llevamos tatuadas en el alma desde antes de nacer. Hay miradas que atraviesan siglos. Hay palabras que un niño pronuncia y que suenan como ecos de conversaciones que nunca tuvimos, o tal vez sí, pero en otro cuerpo, en otra casa, bajo otro cielo. Hay silencios que pesan más que cualquier grito, y hay verdades que preferiríamos no escuchar porque, una vez pronunciadas, no hay vuelta atrás. Esta es una de esas historias. No es una historia de terror, aunque el miedo esté presente. No es una historia de fantasmas, aunque los muertos caminen entre sus líneas. Es una historia sobre lo que se repite cuando no sanamos. Sobre las promesas que hacemos y rompemos, y sobre cómo el universo, paciente y eterno, nos coloca una y otra vez frente a la misma encrucijada hasta que finalmente elegimos diferente. Es una historia sobre mi hijo. Sobre una tarde cualquiera que dejó de serlo. Sobre una frase que cambió todo. Y sobre la certeza aterradora de que nada de lo que estaba viviendo era nuevo. Ya había estado ahí antes. Ya había fallado antes. Y esta vez, esta única y última vez, tenía que hacerlo bien. La casa siempre había sido silenciosa. No el silencio cómodo de los hogares en paz, sino ese silencio denso que se pega a las paredes y que parece observarte cuando caminas por los pasillos. Era una casa vieja, heredada de mi abuela, con pisos de madera que crujían bajo los pies como si guardaran secretos en cada tabla. Las ventanas eran altas y dejaban entrar una luz pálida que nunca parecía calentar del todo, incluso en verano. Había algo en esa luz que me incomodaba, algo antiguo y triste, como si la casa recordara épocas que yo no había vivido pero que de alguna forma me pertenecían. Los marcos de las puertas eran gruesos, tallados a mano con diseños florales que el tiempo había desgastado. En las habitaciones había muebles oscuros, pesados, que nadie se había atrevido a cambiar. Mi madre decía que esos muebles tenían alma, que habían visto nacer y morir a generaciones enteras de nuestra familia. Yo solía reírme de eso. Ya no me río. Vivíamos solos mi hijo y yo. Su padre se había ido años atrás, sin despedidas, sin cartas, como si nunca hubiera existido. Al principio intenté explicarle a mi hijo por qué papá no estaba, pero con el tiempo dejé de intentarlo. Él no preguntaba. Era un niño callado, introspectivo, de esos que prefieren observar antes que hablar. Tenía ojos grandes, oscuros, demasiado profundos para un niño de 8 años. A veces me miraba de una forma que me hacía sentir incómoda, como si estuviera evaluándome, midiendo algo que yo no podía ver. Pero era mi hijo. Lo amaba con esa intensidad feroz que solo una madre puede entender. Habría hecho cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Aquella tarde de octubre el cielo estaba gris, cargado de nubes bajas que amenazaban lluvia pero nunca la liberaban. Había un olor húmedo en el aire, a tierra mojada y hojas muertas. Yo estaba en la cocina preparando la cena, algo sencillo, sopa y pan, cuando escuché la puerta principal abrirse. Miré el reloj. Eran las 4:30. Mi hijo siempre llegaba a esa hora de la escuela. Normalmente entraba corriendo, dejaba la mochila tirada en el suelo del recibidor y venía a buscarme para contarme su día. Pero esa tarde no hubo ruido de pasos apresurados. No hubo mochila estrellándose contra el piso. Solo el sonido de la puerta cerrándose despacio, con un clic suave que resonó en el silencio de la casa. Me quedé quieta, con el cuchillo en la mano y un trozo de zanahoria a medio cortar sobre la tabla. Algo en ese silencio no estaba bien. Dejé el cuchillo y me limpié las manos en el delantal, caminando despacio hacia el recibidor. Mi hijo estaba ahí, de pie junto a la puerta, con la mochila todavía colgada en los hombros. No se había movido. Estaba mirando hacia el pasillo, hacia donde yo estaba, pero su mirada no me veía realmente. Era como si estuviera viendo a través de mí, hacia algo detrás, algo invisible. Tenía el rostro pálido, los labios apretados,
y sus manos colgaban inertes a los lados de su cuerpo. «Hola, amor», le dije, intentando sonar casual aunque algo en mi pecho se había apretado. «¿Cómo estuvo la escuela?» Él no respondió de inmediato. Solo siguió mirándome con esos ojos enormes, oscuros, sin parpadear. Entonces, muy despacio, dejó caer la mochila al suelo. El golpe fue sordo, pesado. «¿Estás bien?», pregunté, dando un paso hacia él. Fue entonces cuando lo dijo. Con una voz que no era del todo suya, una voz más grave, más antigua, me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que partirían mi realidad en dos: «Tú no eres mi madre. La otra volverá». El aire se congeló. Mi corazón dejó de latir por un instante eterno. No pude moverme. No pude respirar. Solo me quedé ahí, mirándolo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sus palabras flotaban en el espacio entre nosotros como algo tangible, pesado, imposible de ignorar. «¿Qué dijiste?», susurré finalmente, aunque sabía perfectamente lo que había dicho. Él inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándome con una curiosidad fría, desapegada. «Ella volverá», repitió. «Siempre vuelve». Y entonces, como si nada hubiera pasado, recogió su mochila y caminó hacia su habitación, dejándome sola en el pasillo con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. Los crujidos de la madera. El viento golpeando contra las ventanas. El tic-tac del reloj en la sala. Intenté convencerme de que había sido solo una broma, una frase extraña que los niños dicen sin pensar. Pero no podía quitarme de la cabeza la forma en que me había mirado. La frialdad en sus ojos. La certeza en su voz. No era mi hijo quien había hablado. O al menos, no era solo él. A las 3 de la madrugada escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados, que se detenían frente a mi puerta. Contuve la respiración, esperando que la puerta se abriera, pero no lo hizo. Los pasos continuaron, alejándose hacia la cocina. Me levanté con el corazón acelerado y salí al pasillo. Estaba vacío. La casa estaba en completo silencio. Fui hasta la habitación de mi hijo y abrí la puerta despacio. Él estaba dormido, acurrucado bajo las mantas, respirando suave y rítmicamente. No había salido de su cama. Entonces, ¿quién caminaba por la casa? Los días siguientes fueron extraños. Mi hijo actuaba normal durante el día, iba a la escuela, hacía su tarea, jugaba en su habitación. Pero había momentos, instantes fugaces, donde su mirada cambiaba. Se volvía distante, ausente, como si una parte de él estuviera en otro lugar. Y cada tanto, sin ninguna razón aparente, me decía cosas que me helaban la sangre. «Ya pasó antes», dijo una tarde mientras cenábamos. «¿Qué pasó antes?», le pregunté, intentando mantener la voz calmada. «Esto», respondió, señalando la mesa, la comida, a mí. «Tú y yo. Esta casa. Ya estuvimos aquí». Dejé caer el tenedor. «¿Qué quieres decir?». Él me miró con esa expresión antigua que me aterraba. «Te fuiste», dijo simplemente. «Me dejaste solo». «Pero ella prometió volver». «¿Quién prometió volver?», susurré. Él sonrió, pero no era una sonrisa de niño. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú ignoras, alguien que ha visto el final de la historia. «Tú», dijo. Y volvió a comer como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. Comencé a tener sueños. Sueños vívidos, más reales que la vigilia. Me veía en lugares que nunca había estado pero que reconocía con una familiaridad dolorosa. Una casa de campo con paredes de piedra y ventanas pequeñas. Campos de trigo moviéndose bajo el viento. Un camino de tierra que serpenteaba entre árboles antiguos. Y en esos sueños, siempre había un niño. No era exactamente mi hijo, pero era él. Tenía su mirada, sus gestos, su forma de inclinar la cabeza cuando estaba confundido. Y yo era otra persona.
Llevaba ropas de otra época, vestidos largos y pesados, el cabello recogido de forma incómoda. Pero era yo. Lo sabía con cada fibra de mi ser. En los sueños, el niño lloraba. Me llamaba. Extendía sus brazos hacia mí. Y yo me alejaba. Siempre me alejaba. No porque quisiera, sino porque algo me obligaba. Había una fuerza invisible que me arrastraba lejos de él, mientras sus gritos se volvían cada vez más desesperados. No me dejes. Prometiste. Dijiste que volverías. Y yo gritaba que lo sentía, que no era mi elección, que por favor me perdonara. Pero mis palabras se las llevaba el viento y él se quedaba solo, pequeño y abandonado, en medio de ese campo infinito. Despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Y lo más perturbador era que, al despertar, sentía que no había sido un sueño. Sentía que había sido un recuerdo. La casa comenzó a cambiar. O tal vez siempre había sido así y yo recién ahora me daba cuenta. El frío se volvió constante, incluso cuando encendía la calefacción. Era un frío que venía de adentro de las paredes, de debajo del piso, un frío antiguo que ninguna estufa podía combatir. Las luces parpadeaban sin razón. Los objetos aparecían en lugares donde no los había dejado. Encontré una fotografía vieja sobre la mesa del comedor, una fotografía que nunca había visto. Mostraba a una mujer de perfil, con el cabello oscuro recogido, mirando hacia un horizonte borroso. Su rostro no se veía claramente, pero algo en su postura, en la forma en que sostenía sus manos, me resultaba dolorosamente familiar. Le di vuelta a la fotografía. En el reverso, con una caligrafía elegante y desconocida, decía: «Para cuando recuerdes. Para cuando vuelvas». Mi mano tembló tanto que dejé caer la foto. ¿De dónde había salido? ¿Quién la había puesto ahí? Le pregunté a mi hijo, pero él solo me miró con esos ojos profundos y dijo: «Es tuya. Siempre fue tuya». Fue entonces cuando apareció ella. La anciana. Era una tarde nublada y yo estaba en el jardín intentando distraerme con las plantas, aunque nada crecía bien en esa tierra. Escuché una voz detrás de mí, suave pero firme. «Las flores no florecen aquí porque la tierra recuerda». Me di vuelta sobresaltada. Había una mujer mayor parada junto a la cerca, mirándome con ojos claros y penetrantes. Vestía ropas sencillas, oscuras, y tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño. No la conocía. Nunca la había visto en el vecindario. «Disculpe, ¿quién es usted?», pregunté, poniéndome de pie. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. «Alguien que ya vio esto antes», respondió. «Alguien que sabe lo que está pasando en esta casa». Un escalofrío me recorrió la espina. «No sé de qué habla». «Si sabes», dijo ella con suavidad. «Por eso no has dormido bien en semanas. Por eso tu hijo dice cosas que no debería saber. Por eso sientes que esta vida no es la primera». Me quedé paralizada. ¿Cómo podía saber todo eso? «¿Quién es usted?», repetí, esta vez con más urgencia. La anciana se acercó a la cerca, apoyando sus manos arrugadas sobre la madera vieja. «Digamos que soy una guardiana de memorias. Alguien que ayuda a las almas a recordar cuando es tiempo de sanar». «No entiendo». «Lo entenderás», dijo ella. «Tu hijo no está equivocado. Tú no eres su madre. No en esta vida. Pero lo fuiste en otra. Y le hiciste una promesa que no cumpliste». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. «Eso es imposible», susurré. «¿Lo es?», preguntó ella, inclinando la cabeza. «Entonces explícame por qué reconoces lugares que nunca has visitado. ¿Por qué hay objetos en tu casa que no recuerdas haber comprado? ¿Por qué tu hijo te mira con ojos que han visto más años de los que ha vivido?». No tenía respuesta. Porque todo lo que decía era verdad. «Las almas se encuentran», continuó la anciana. «Una y otra vez, hasta que las heridas sanan. Tú y ese niño están unidos por un hilo que atraviesa el tiempo. Un hilo que se rompió una vez,
y que ahora él está tratando de recomponer. ¿Qué hice?, pregunté con la voz quebrada. ¿Qué le hice? La anciana suspiró. Lo abandonaste. No porque quisieras, sino porque no tuviste opción. Pero para un alma joven, para un corazón que confió completamente, el abandono es la herida más profunda. Y esa herida no sanó. La llevó a través de la muerte, a través del renacimiento, hasta encontrarte de nuevo. ¿Y qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. Recordar, dijo ella. Recordar y, esta vez, quedarte. Esa noche tuve el sueño más claro de todos. No era un sueño fragmentado, confuso. Era una memoria completa, nítida, tan real que podía sentir el viento en mi rostro y el peso de las ropas sobre mi cuerpo. Era el año 1880 y algo. Yo era una mujer joven, tal vez de 25 años, viviendo en una casa de campo alejada del pueblo. Tenía un hijo. Un niño de unos 7 años con ojos oscuros y profundos. Lo reconocí de inmediato. Era él. Era mi hijo, pero en otro cuerpo, en otra vida. Yo lo amaba con una intensidad que dolía. Era todo lo que tenía. Su padre, mi esposo, había muerto en un accidente meses atrás, dejándonos solos y sin recursos. La vida era dura. El invierno se acercaba y no teníamos suficiente comida, suficiente leña, suficiente de nada. Yo trabajaba hasta el agotamiento, cosiendo, lavando ropa para otras familias, intentando mantener un techo sobre nuestras cabezas. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Una noche, un hombre llegó a la casa. Era el dueño de las tierras, un hombre rico del pueblo. Me ofreció un trato. Me llevaría con él, me daría trabajo, seguridad, una vida mejor. Pero había una condición. No podía llevar al niño. Es un niño fuerte, dijo. Estará bien con los vecinos. Te enviaré dinero para su cuidado. Pero si vienes conmigo, vienes sola. Yo me negué de inmediato. ¿Cómo podía siquiera sugerir que abandonara a mi hijo? Pero el hombre fue insistente. Me habló de las deudas que teníamos, de que perderíamos la casa en cuestión de semanas. Me habló del frío invernal que se acercaba, de que el niño no sobreviviría sin comida ni calor. Me habló hasta que mi resistencia se desgastó. Mi hijo escuchó la conversación. Entró a la habitación con los ojos muy abiertos, asustado. «Mamá, ¿te vas a ir?» «No, amor», le mentí, arrodillándome junto a él. «Nunca me iría. Te lo prometo». «¿Me lo prometes?», repitió, con esa voz pequeña llena de necesidad. «Sí», dije, tomando su rostro entre mis manos. «Te lo prometo. No importa qué pase, siempre estaré contigo. Siempre volveré a ti». Pero mentí. 2 días después, mientras él dormía, empaqué una bolsa pequeña y salí de la casa en silencio. Caminé por el sendero de tierra, alejándome, con las lágrimas corriendo por mi rostro pero sin voltear atrás. Porque si volteaba, si lo veía una vez más, no tendría la fuerza para irme. Y tenía que irme. Tenía que salvarlo, aunque eso significara romperlo. Dejé dinero con los vecinos, instrucciones, promesas de que enviaría más. Pero nunca volví. La vida con el hombre rico fue cómoda pero vacía. Yo era una sombra, un fantasma viviendo en una casa grande y fría, rodeada de cosas hermosas pero sin alma. Intenté enviar cartas, dinero, pero nunca supe si las recibió. Nunca supe qué fue de él. Y la culpa me consumió lentamente, día tras día, hasta que me enfermé. Morí joven, con el corazón roto, susurrando su nombre en mi último aliento. Desperté llorando. Las lágrimas corrían por mi rostro, empapando la almohada. Pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de reconocimiento. De culpa. De dolor acumulado durante más de un siglo. Lo recordaba todo. Recordaba su carita asustada cuando me despedí. Recordaba cómo me aferré a la esperanza de que estaría mejor sin mí.
Recordaba la promesa que rompí. Y ahora, en esta vida, el universo nos había reunido de nuevo. Él había nacido como mi hijo. Pero una parte de su alma no había olvidado. Una parte de él seguía esperando que yo cumpliera mi promesa. Seguía esperando que volviera. Me levanté temblando y fui a su habitación. Abrí la puerta despacio. Él estaba despierto, sentado en la cama, mirándome con esos ojos antiguos. ¿Recordaste?, dijo. No era una pregunta. Era una afirmación. Sí, susurré. Recordé. Él bajó la mirada, jugando con las sábanas entre sus dedos pequeños. Me dejaste, dijo con voz quebrada. Me prometiste que volverías y me dejaste solo. Lo sé, dije, acercándome y arrodillándome junto a su cama. Lo siento tanto. No sabes cuánto lo siento. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estarías mejor sin mí. Pero me equivoqué. Rompí mi promesa y te hice daño. Me dolió mucho, susurró él, y por primera vez en semanas, su voz sonó como la de un niño. Vulnerable. Asustada. Esperé y nunca volviste. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lo sé, mi amor. Y si pudiera regresar y cambiarlo todo, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo estar aquí ahora. Y prometerte, de verdad esta vez, que nunca más te dejaré. Nunca más. Él me miró fijamente, evaluando, buscando la verdad en mis ojos. ¿Cómo sé que es verdad? Porque esta vez entiendo, dije, tomando sus manos pequeñas entre las mías. Entiendo que no importa que tan difícil se ponga la vida, no importa que obstáculos aparezcan, tú eres lo más importante. Tú eres mi prioridad. Y no voy a huir. No voy a tomar la salida fácil. Voy a quedarme y vamos a atravesar todos juntos. Él se quedó en silencio por un largo momento. Luego, muy despacio, se inclinó hacia adelante y me abrazó. Fue un abrazo desesperado, como si estuviera aferrándose a algo que temía perder de nuevo. Yo lo abracé de vuelta, apretándolo contra mí, susurrándole promesas que esta vez, esta única y última vez, cumpliría. Los días que siguieron fueron diferentes. Mi hijo volvió a ser un niño normal. Reía. Jugaba. Ya no me miraba con esos ojos antiguos llenos de dolor. Pero yo había cambiado. Veía el mundo de forma diferente. Entendía que nada era casualidad. Que las personas que amamos, las que nos hieren, las que nos sanan, todas están conectadas con nosotros por hilos invisibles que atraviesan el tiempo y el espacio. Y que nuestras acciones, nuestras elecciones, no solo afectan esta vida, sino que resuenan a través de todas las vidas que hemos vivido y viviremos. La anciana volvió una tarde más. Esta vez no me asustó. La vi parada junto a la cerca y salí a encontrarla. Lo hiciste bien, dijo con una sonrisa cálida. Rompiste el ciclo. ¿Cómo sabes? Porque él está en paz, respondió. Y tú también. Mira tu casa. ¿No lo sientes? Miré hacia atrás. La casa se veía diferente. Más luminosa. Más cálida. Como si un peso invisible se hubiera levantado de sus paredes. ¿Qué eres realmente?, le pregunté. Ella sonrió misteriosamente. Digamos que soy alguien que cuida de que las historias terminen bien. Alguien que ayuda a las almas perdidas a encontrar su camino a casa. Hay más como tú. Hay muchos, dijo. Pero no todos recuerdan quiénes son. Tú lo recordaste. Eso te hace especial. ¿Volveré a verte? Si es necesario, respondió. Pero espero que no lo sea. Espero que esta vez, tu historia tenga un final feliz. Y con eso, se dio vuelta y caminó por el sendero, desapareciendo entre las sombras de los árboles. Esa noche, mientras acostaba a mi hijo, él me miró con ternura. Mamá, ¿sabes qué? ¿Qué, amor? Creo que esta vez va a ser diferente. Yo también lo creo, dije, besando su frente. Yo también.
Apagué la luz y me quedé en la puerta de su habitación, observándolo quedarse dormido. Y mientras lo hacía, sentí una paz profunda que nunca antes había experimentado. Como si todas las piezas rotas dentro de mí finalmente se hubieran unido. Como si, después de tanto tiempo, tanto dolor, tantas vidas, finalmente hubiera llegado a casa. Porque eso es lo que somos al final. Almas buscando sanar. Buscando completar las promesas rotas. Buscando el perdón, la redención, el amor que dejamos atrás. Y cuando finalmente lo encontramos, cuando finalmente rompemos los ciclos que nos mantienen atrapados, algo cambia. No solo en nosotros, sino en el tejido mismo del universo. Porque cada sanación es un acto de rebelión contra el dolor. Cada promesa cumplida es un hilo de luz en la oscuridad. Y cada vez que elegimos quedarnos, cuando elegimos amar a pesar del miedo, estamos reescribiendo historias que comenzaron hace siglos. Hay quienes dicen que la vida es una sola. Que nacemos, vivimos, morimos, y eso es todo. Pero yo sé diferente ahora. Sé que somos mucho más que este cuerpo, este nombre, este momento. Somos la suma de todas las vidas que hemos vivido. Somos las promesas cumplidas y las rotas. Somos las heridas que sanamos y las que llevamos con nosotros. Y somos, sobre todo, las personas que elegimos ser en los momentos críticos, cuando el universo nos coloca frente a la misma decisión una vez más y nos pregunta, ¿esta vez lo harás diferente? Yo elegí diferente. Elegí quedarme. Y esa elección no solo cambió mi vida, sino que sanó heridas de vidas pasadas, liberó almas atrapadas en ciclos de dolor, y tejió un futuro diferente para mi hijo y para mí. Porque eso es lo que hacemos cuando sanamos. No solo nos sanamos a nosotros mismos. Sanamos a todos los que nos rodean. Sanamos el pasado, el presente y el futuro. Sanamos a nuestros ancestros que nos heredaron sus heridas. Y sanamos a nuestros descendientes, liberándolos de cargas que no les pertenecen. Los meses pasaron. La casa dejó de ser fría. Las luces dejaron de parpadear. Los pasos nocturnos cesaron. Y mi hijo, mi hermoso hijo, floreció. Se volvió más alegre, más seguro de sí mismo. Hizo amigos. Empezó a dibujar, a crear mundos de fantasía llenos de color. Y cada noche, antes de dormir, me abrazaba y susurraba, «Te amo, mamá». Y yo le respondía, «Yo también te amo, mi amor». Siempre. Y esta vez, ambos sabíamos que era verdad. Porque las palabras sin acciones son vacías. Pero cuando las palabras se respaldan con presencia, con elección, con constancia, se vuelven poderosas. Se vuelven magia. Se vuelven sanación. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Era una tarde de primavera, el sol brillaba cálido y había flores brotando en el jardín, flores que nunca antes habían crecido ahí. Mi hijo estaba jugando afuera, riendo mientras perseguía mariposas. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina, con una taza de té entre las manos, sintiendo una gratitud tan profunda que casi dolía. Y entonces lo vi. Por un instante, solo un instante, vi al niño de la otra vida. El niño de los campos de trigo, con sus ropas raídas y sus ojos tristes. Pero esta vez no estaba solo. Esta vez, yo estaba ahí, junto a él, sosteniéndolo. Y él me sonrió. Una sonrisa de paz. De perdón. De liberación. Y luego desapareció, fundiéndose con el niño que jugaba en el jardín, como si ambos fueran uno solo. Porque lo eran. Eran la misma alma en diferentes tiempos, sanando finalmente la herida que los había mantenido separados. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud. De alivio. De amor infinito. Porque supe, en ese momento, que habíamos logrado lo imposible. Habíamos roto el ciclo. Habíamos sanado la herida. Habíamos cumplido la promesa. Y ahora, finalmente, éramos libres. Si estás escuchando esta historia, si algo en ella resonó contigo, quiero que sepas que no estás solo. Todos llevamos heridas de vidas pasadas.
Todos tenemos ciclos que necesitamos romper. Todos tenemos promesas que debemos cumplir, no necesariamente con otros, sino con nosotros mismos. Tal vez sientes que has estado en situaciones una y otra vez, repitiendo los mismos patrones, atrayendo las mismas personas, enfrentando los mismos desafíos. Eso no es casualidad. Es el universo dándote otra oportunidad. Otra chance de elegir diferente. De sanar lo que necesitas sanar. De ser quien viniste a ser. Y sé que es difícil. Sé que es tentador huir, tomar el camino fácil, protegerse del dolor. Pero te prometo que la única salida es a través. La única forma de romper el ciclo es enfrentándolo. Recordando. Sintiendo. Sanando. Y eligiendo, esta vez, quedarte. Quedarte con el dolor hasta que se transforme. Quedarte con la verdad hasta que te libere. Quedarte contigo mismo hasta que finalmente encuentres la paz. Las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar. Esa frase se ha vuelto mi mantra. Mi recordatorio constante de que todo tiene un propósito. Que no hay encuentros casuales. Que cada persona que entra en nuestra vida es un maestro, un espejo, una oportunidad. Y que el amor, el verdadero amor, no es solo sentimiento. Es elección. Es presencia. Es constancia. Es decir, me quedo, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que sería más fácil irme. Me quedo porque eres importante. Porque esto es importante. Porque nosotros somos importantes. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que mi hijo me enseñó. Y ahora, al mirar hacia atrás, puedo ver con claridad el hilo de oro que nos unió a través del tiempo. Puedo ver cómo cada vida, cada encuentro, cada dolor, nos fue llevando hacia este momento. Hacia esta sanación. Hacia este amor ional que finalmente pudimos permitirnos sentir sin miedo. Y ahora vivimos diferente. No porque todo sea perfecto, porque no lo es. La vida sigue siendo complicada, sigue habiendo días difíciles, momentos de incertidumbre. Pero hay algo fundamental que cambió. Ya no huimos. Ya no evitamos. Cuando algo duele, nos sentamos con ese dolor y lo miramos a los ojos hasta entender que está tratando de enseñarnos. Cuando hay miedo, lo reconocemos, lo nombramos, pero no dejamos que nos controle. Y cuando hay amor, lo expresamos. Sin reservas. Sin esperar el momento perfecto. Porque aprendimos que el momento perfecto no existe. Solo existe este momento. Este instante. Esta respiración. Esta oportunidad de decir te amo, de abrazar, de quedarnos. Mi hijo ahora tiene 11 años. A veces, cuando lo veo dormido, todavía puedo ver destellos de esa alma antigua que llegó a mí con tanto dolor acumulado. Pero la mayor parte del tiempo es simplemente un niño. Un niño feliz, sano, lleno de sueños y curiosidad. Y eso es lo más hermoso. Ver cómo, al sanar, pudimos devolverle su infancia. Pudimos liberarlo del peso de memorias que no le correspondían en esta vida. Pudimos permitirle ser simplemente un niño, sin la carga de siglos de abandono. Porque eso es lo que hace la sanación. No borra el pasado, pero lo transforma. Lo integra. Lo convierte en sabiduría en lugar de herida. En fortaleza en lugar de fragilidad. En amor en lugar de miedo. Hay momentos en que me pregunto qué habría pasado si no hubiera escuchado. Si hubiera ignorado sus palabras extrañas, si me hubiera convencido de que todo estaba en mi imaginación. Si hubiera elegido la negación en lugar de la verdad. Y sé la respuesta. Habríamos seguido atrapados en el ciclo. Tal vez en esta vida, tal vez en la próxima. Pero el dolor habría continuado, transmitiéndose, mutando, creciendo hasta volverse insoportable. Porque eso es lo que hacen las heridas no sanadas. No desaparecen. Se multiplican. Se disfrazan. Aparecen en diferentes formas, en diferentes relaciones, en diferentes circunstancias. Pero siempre están ahí, esperando ser vistas, esperando ser sanadas. Aprendí también que la sanación no es un evento.
No es algo que sucede una vez y listo. Es un proceso continuo. Es una elección diaria. Hay días en que los viejos miedos regresan. Días en que la tentación de huir reaparece. Días en que la duda susurra que tal vez sería más fácil estar sola, sin responsabilidades, sin vínculos que puedan doler. Pero ahora reconozco esas voces por lo que son. No son verdades. Son ecos del pasado. Son las heridas intentando protegerse de ser lastimadas de nuevo. Y en lugar de obedecerlas, las abrazo con compasión y les digo, ya no te necesito. Gracias por intentar protegerme, pero ahora estoy segura. Ahora sé que el amor vale el riesgo. Ahora sé que quedarse vale más que cualquier comodidad que pueda encontrar en la huida. La anciana volvió una última vez, casi un año después de nuestro último encuentro. Yo estaba en el jardín, plantando rosas en el lugar donde antes nada crecía. Levanté la vista y ahí estaba, sonriendo con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. Las rosas florecen, observó, acercándose. Sí, respondí, limpiándome las manos en el delantal. Al parecer, la tierra finalmente olvidó. No olvidó, corrigió ella suavemente. Perdonó. Que es diferente. El olvido es pasivo. El perdón es activo. Es una elección consciente de liberar el pasado para que el presente pueda florecer. Me quedé pensando en sus palabras. Tenía razón. La tierra no había borrado lo que pasó. Simplemente había elegido soltar el peso de eso. Había elegido la vida sobre la muerte, el crecimiento sobre el estancamiento. Vine a despedirme, dijo la anciana. ¿Te vas? Mi trabajo aquí terminó, respondió. La historia encontró su cierre. El ciclo se rompió. Ya no me necesitan. ¿Cómo puedo agradecerte? Ella negó con la cabeza. No necesitas agradecerme. Solo necesitas vivir. Vivir plenamente. Amar completamente. Y si algún día te encuentras con alguien que está atrapado en su propio ciclo, ayúdalo a recordar. Ayúdalo a ver. Conviértete en la guardiana de memorias para otro. ¿Eso es lo que eres?, pregunté. Una guardiana. Entre otras cosas, dijo con una sonrisa enigmática. Pero sobre todo, soy alguien que cree en la capacidad del alma humana para sanar. Para transformarse. Para elegir el amor una y otra vez, hasta que finalmente se convierte en su naturaleza. Y con esas palabras, se fue. Caminó por el sendero y desapareció en la luz del atardecer. No volví a verla. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Se convirtieron en parte de mi filosofía de vida. Y cumplí su última instrucción. Comencé a ayudar a otros. No de forma obvia o profesional. Simplemente estando presente. Escuchando cuando alguien necesitaba ser escuchado. Compartiendo mi historia cuando sentía que podía ayudar a alguien a entender la suya. Sosteniendo espacio para el dolor de otros sin intentar arreglarlo, sin intentar minimizarlo, simplemente dejándolo ser hasta que se transformara. Y descubrí algo hermoso. Que cuando sanamos, no solo nos sanamos a nosotros mismos. Nos convertimos en faros para otros. En recordatorios vivientes de que la transformación es posible. De que el dolor no es el final de la historia. De que siempre, siempre, hay esperanza. Mi hijo comenzó a hacer preguntas a medida que crecía. Preguntas profundas sobre la vida, la muerte, el alma. Mamá, ¿crees que vivimos más de una vez?, me preguntó una noche durante la cena. Podría haberle dado una respuesta vaga, podría haber evadido. Pero decidí ser honesta. Sí, le dije. Creo que nuestras almas son eternas. Creo que vivimos muchas vidas, aprendiendo diferentes lecciones en cada una. ¿Crees que tú y yo nos conocíamos antes? Mi corazón se aceleró. ¿Por qué preguntas eso? Él se encogió de hombros. No sé. A veces siento que te conozco desde siempre. Como si lleváramos mucho tiempo juntos. Sonreí, sintiendo las lágrimas picando en mis ojos. Sí, mi amor. Creo que nos conocíamos antes.
Y creo que nos seguiremos conociendo. Porque hay personas que están destinadas a estar juntas, vida tras vida. ¿Como una familia del alma? Exactamente como una familia del alma. Él asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió a comer. Pero yo me quedé mirándolo, maravillada por la sabiduría que habitaba en ese cuerpo joven. Por cómo, a pesar de que conscientemente no recordaba los detalles, su alma sí recordaba. Su alma sabía. Los años pasaron. Mi hijo creció. Se convirtió en un adolescente, luego en un joven adulto. Y a través de todos esos años, mantuvimos nuestra conexión. No siempre fue fácil. Hubo desacuerdos, conflictos, momentos de fricción como en cualquier relación. Pero nunca volvió a haber abandono. Nunca volvió a haber promesas rotas. Porque ambos habíamos aprendido que la presencia es el mayor regalo que podemos darnos. Que estar ahí, incluso en los momentos difíciles, especialmente en los momentos difíciles, es lo que construye vínculos irrompibles. Él se fue de casa eventualmente, como todos los hijos hacen. Pero no fue un abandono. Fue una evolución natural. Un pájaro dejando el nido, pero sabiendo que el nido siempre estará ahí. Y yo lo dejé ir sin miedo, sin la necesidad de aferrarme, porque sabía que los hilos que nos unían eran demasiado fuertes para romperse. Que el amor verdadero no necesita proximidad física para existir. Existe en un plano más profundo, en un lugar donde el tiempo y la distancia no tienen poder. Ahora, cuando me siento en el porche de la casa al atardecer, viendo las rosas florecer en el jardín, reflexiono sobre todo lo que viví. Sobre cómo una frase extraña de un niño de 8 años cambió el curso de mi vida. Sobre cómo el universo, en su infinita sabiduría, me dio una segunda oportunidad. Sobre cómo el dolor más profundo puede convertirse en la sanación más hermosa. Y pienso en todas las personas que están ahí afuera, luchando con sus propios ciclos. Atrapadas en patrones que no entienden. Sintiendo déjà vu que no pueden explicar. Cargando heridas de vidas que no recuerdan pero que sienten en cada fibra de su ser. Y quiero decirles esto, escuchen. Escuchen esas sensaciones extrañas. Esos momentos en que sienten que ya vivieron esto antes. Esas conexiones inexplicables con ciertas personas. Esos miedos que no tienen origen en esta vida. No los ignoren. No los descarten como imaginación. Son mensajes. Son invitaciones. Son oportunidades para sanar. Y si tienen hijos que dicen cosas extrañas, que los miran con ojos demasiado viejos, que saben cosas que no deberían saber, no tengan miedo. No los mediquen. No los silencien. Escúchenlos. Porque tal vez, solo tal vez, están trayendo mensajes de vidas pasadas. Están señalando heridas que necesitan atención. Están ofreciendo oportunidades para romper ciclos que han estado repitiéndose durante generaciones. Los niños son más sabios de lo que creemos. Más conectados con lo invisible. Más conscientes de las verdades que los adultos hemos aprendido a ignorar. Y cuando un niño habla desde esa sabiduría profunda, nuestro trabajo no es corregirlo o racionalizarlo. Nuestro trabajo es escuchar. Es honrar. Es permitir que esa sabiduría nos guíe hacia la sanación. Aprendí que la espiritualidad no es algo abstracto o alejado de la vida cotidiana. No se trata de rituales complicados o conocimientos esotéricos. La verdadera espiritualidad es práctica. Es la forma en que tratamos a las personas que amamos. Es la forma en que respondemos cuando el miedo nos invita a huir. Es la forma en que elegimos quedarnos, crecer, transformarnos. Es en los momentos mundanos donde se revela nuestra verdadera naturaleza espiritual. En la forma en que preparamos el desayuno con amor. En la forma en que escuchamos cuando alguien necesita ser escuchado. En la forma en que perdonamos cuando sería más fácil guardar rencor. En la forma en que elegimos ver a las personas no por sus errores, sino por su potencial de luz. Eso es espiritualidad. Eso es lo sagrado. No está en templos o montañas lejanas. Está aquí. En cada respiración. En cada elección. En cada momento. Y el perdón, o el perdón.
Esa fue quizás la lección más difícil. Porque no se trataba solo de que mi hijo me perdonara por haberlo abandonado en una vida pasada. Se trataba de que yo me perdonara a mí misma. De que entendiera que hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Que la mujer de aquella vida tomó una decisión imposible, creyendo que estaba salvando a su hijo. No fue crueldad. Fue miedo. Fue desesperación. Fue ignorancia. Y todo eso merece compasión, no condena. Pasé meses trabajando en ese perdón. Escribiendo cartas a esa versión de mí misma. Hablándole. Explicándole que entendía por qué lo hizo. Diciéndole que no la culpaba. Que la amaba. Que la liberaba. Y lentamente, algo cambió. El peso en mi pecho se alivió. Las pesadillas cesaron. Y por primera vez en esta vida, tal vez en muchas vidas, me sentí completamente en paz conmigo misma. Porque el perdón no es olvidar. Es recordar con compasión. Es ver la totalidad de la historia, no solo las partes dolorosas. Es entender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja que nunca había abierto. Dentro había objetos de mi abuela, cosas que se habían guardado después de su muerte. Y entre esas cosas encontré un diario. Un diario antiguo, con páginas amarillentas y tinta desvanecida. Comencé a leerlo con curiosidad, y lo que encontré me dejó sin aliento. Mi abuela escribía sobre sueños. Sueños recurrentes en los que veía a una mujer joven, en otra época, tomando una decisión dolorosa. Describía al niño. Describía la casa de campo. Describía el dolor y el arrepentimiento. Y en una entrada, escribió: siento que esa mujer soy yo. Siento que ese dolor es mío. Y rezo para que en alguna vida futura, pueda reparar lo que rompí. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía. Mi abuela también lo había sentido. También había llevado esa herida. Y yo había sido la elegida para sanarla. No solo por mí, no solo por mi hijo, sino por todas las mujeres en mi línea que habían cargado ese dolor sin entender por qué. Por todas las madres que sintieron culpa inexplicable. Por todas las que amaron pero no supieron cómo quedarse. Había roto el ciclo no solo para mí, sino para todas ellas. Y me di cuenta de algo profundo. De que la sanación nunca es solo individual. Cuando sanamos, sanamos a nuestra línea ancestral. Sanamos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Liberamos a nuestros ancestros de las cargas que llevaron. Y liberamos a nuestros descendientes de tener que cargarlas también. Somos puntos de inflexión. Somos los que tenemos la oportunidad de decir: esto termina aquí. Este dolor, este patrón, este ciclo, no continúa conmigo. Yo lo transformo. Yo lo sano. Yo lo libero. Y esa es la responsabilidad más sagrada que tenemos. No podemos cambiar lo que nuestros ancestros hicieron. No podemos borrar el dolor que causaron o que sufrieron. Pero podemos decidir no perpetuarlo. Podemos decidir sanar. Y al hacerlo, cambiamos no solo nuestro futuro, sino que de alguna manera misteriosa, también sanamos el pasado. Hay una teoría que leí una vez sobre cómo el tiempo no es realmente lineal. Sobre cómo todas nuestras vidas, pasadas, presentes y futuras, están ocurriendo simultáneamente en diferentes dimensiones. Y cuando sanamos algo en esta vida, esa sanación se expande hacia todas las otras versiones de nosotros. La mujer que abandonó a su hijo en el 1880 también siente esa liberación. También experimenta ese perdón. También encuentra paz. Me gusta creer que eso es verdad. Me gusta creer que en algún lugar, en alguna dimensión, esa versión de mí finalmente pudo volver. Finalmente pudo cumplir su promesa. Finalmente pudo sostener a su hijo y decirle: lo siento, te amo, nunca debí irme. Y él pudo responder: está bien, mamá. Entiendo. Te perdono. Los días se convirtieron en meses. Los meses en años. Y la vida continuó, hermosa en su simplicidad. Ya no había eventos dramáticos.
No más mensajes crípticos. No más visitantes místicos. Solo vida. Vida ordinaria y extraordinaria a la vez. Porque cuando vives desde un lugar de presencia, cuando vives desde un lugar de gratitud, cada momento se vuelve sagrado. El café de la mañana. El saludo del vecino. El canto de los pájaros al amanecer. Todo se vuelve un milagro. Todo se vuelve una bendición. Y me di cuenta de que eso es lo que significa realmente despertar espiritualmente. No es tener visiones o poderes especiales. Es ver lo sagrado en lo ordinario. Es reconocer que cada respiración es un regalo. Que cada día es una nueva oportunidad. Que cada persona es un maestro. Que cada desafío es una invitación a crecer. Mi hijo me llamó ayer. Ahora tiene 22 años, vive en otra ciudad, está construyendo su propia vida. Mamá, dijo. Solo llamaba para decirte gracias. Gracias por qué, amor. Por quedarte, respondió simplemente. Por no rendirte conmigo. Por no rendirte con nosotros. Sé que no siempre fue fácil. Sé que hubo momentos en que probablemente querías huir. Pero te quedaste. Y eso lo cambió todo. Mi corazón se llenó de una emoción tan grande que apenas podía hablar. Siempre me quedaré, susurré. Es una promesa que hice hace mucho tiempo. Y esta vez, la cumplí. Lo sé, dijo él. Y pude escuchar la sonrisa en su voz. Lo sé. Entonces, a ti que estás escuchando esta historia, déjame preguntarte algo. ¿Hay promesas en tu vida que necesitas cumplir? ¿Hay ciclos que necesitas romper? ¿Hay personas a las que necesitas decirles, me quedo? No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que el dolor sea insoportable. No esperes a que el universo te obligue a enfrentar lo que has estado evitando. Hazlo ahora. Hazlo con conciencia. Hazlo con amor. Mira a las personas que amas a los ojos y diles la verdad. Perdona lo que necesitas perdonar. Libera lo que necesitas liberar. Quédate donde necesitas quedarte. Porque al final, cuando esta vida termine y mires hacia atrás, lo único que importará serán las conexiones que hiciste. El amor que diste y recibiste. Las promesas que cumpliste. Los ciclos que rompiste. Las almas que ayudaste a sanar. Y si sientes que has estado en esta situación antes, si algo en esta historia resuena tan profundamente en ti que duele, confía en eso. No es casualidad. Es reconocimiento. Es tu alma diciéndote, presta atención. Esto es importante. Esto es lo que viniste a sanar. Y sí, va a doler. La sanación verdadera siempre duele antes de liberar. Es como limpiar una herida infectada. Tienes que tocar el lugar que más duele para poder limpiarlo. Tienes que sentir el dolor completo para poder transformarlo. Pero del otro lado de ese dolor está la libertad. Está la paz. Está la capacidad de amar sin miedo, de vivir sin cargas, de ser quien realmente eres. La casa ahora está llena de luz. Las rosas florecen cada primavera, más hermosas cada año. Los pasos nocturnos nunca regresaron. El frío se fue. Y en su lugar hay calidez, hay vida, hay amor. Pero más que eso, hay presencia. Hay la certeza profunda de que este es exactamente el lugar donde debo estar. Estas son exactamente las lecciones que vine a aprender. Esta es exactamente la vida que mi alma eligió. Y cuando miro hacia atrás, hacia todas las vidas que he vivido, hacia todos los errores que he cometido, hacia todo el dolor que he causado y experimentado, puedo decir con total honestidad, valió la pena. Porque me trajo aquí. Me trajo a este momento de gracia. Me trajo a esta comprensión profunda de lo que significa realmente amar. Y eso es todo lo que cualquier alma puede aspirar. No la perfección. No la ausencia de dolor. Sino la capacidad de transformar el dolor en sabiduría. La capacidad de convertir las heridas en portales de luz. La capacidad de decir, sufrí, aprendí, crecí, y ahora puedo ayudar a otros a hacer lo mismo. Así que te dejo con esto.
Con la certeza de que si has sentido alguna vez un déjà vu profundo, si has mirado a alguien y has sabido, sin saber cómo, que ya lo conocías, si has llorado por pérdidas que no puedes explicar o has sentido culpas que no tienen origen en esta vida, no estás loco. Estás recordando. Y ese recuerdo es un regalo. Es una invitación. Es el universo diciéndote, es hora. Es hora de sanar. Es hora de romper el ciclo. Es hora de cumplir las promesas. Es hora de volver a casa. No la casa física. La casa del alma. Es el lugar donde finalmente estás en paz contigo mismo. Donde finalmente puedes mirar tu reflejo y decir, te amo. Te perdono. Te honro. Y donde finalmente puedes abrir tu corazón sin miedo, sabiendo que el amor, el verdadero amor, no te destruirá. Te transformará. Te elevará. Te liberará. Las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar. Esas palabras se han convertido en mi verdad viviente. En mi mantra. En mi oración. Y ahora te las ofrezco a ti. Para que las lleves contigo. Para que te recuerden, en los momentos oscuros, que no estás solo. Que todos estamos conectados por hilos invisibles. Que todos estamos sanando las mismas heridas fundamentales. Y que cuando uno de nosotros sana, de alguna forma misteriosa, todos sanamos un poco. Así que sana. Por ti. Por los que amas. Por los que vinieron antes. Por los que vendrán después. Sana porque es tu derecho de nacimiento. Sana porque tu alma lo merece. Sana porque el mundo necesita más personas que hayan transformado su dolor en luz. Y cuando hayas sanado, cuando finalmente sientas esa paz profunda que viene de haber roto los ciclos, de haber cumplido las promesas, de haber elegido el amor sobre el miedo, entonces pásalo. Conviértete en el faro para otro. Conviértete en la anciana sabia para alguien que está donde tú estuviste. Conviértete en la prueba viviente de que la transformación es posible. De que las heridas pueden sanar. De que los ciclos pueden romperse. De que las promesas pueden cumplirse. Y de que las almas, siempre se encuentran. Cuando es tiempo de sanar.